Hola, hola, muy buenas y bienvenidos a Tech Sin Límites. Este es el episodio número 25 de la segunda temporada. Yo soy Luis y esto es tu cita semanal con la tecnología contada siempre sin humo, sin titulares y sin límites. Mira, hay semanas tranquilas, hay semanas de rumores y hay refritos. Y luego están las semanas como esta, en la que parece que todas las grandes tecnológicas se han puesto de acuerdo para soltar bombas a la vez. Os cuento lo que traigo hoy en el menú. Primero Apple, porque Ming-Chi Kuo, el analista más fiable de la cadena de suministro, dice que el iPhone plegable se va a agotar nada más salir. Y no solo eso, ya tenemos fecha probable para el evento de septiembre. Os cuento el día exacto y por qué Apple elige siempre esa misma semana. Luego hablaremos de inteligencia artificial. OpenAI ha lanzado ChatGPT Work, una respuesta directa a Claude Work de Anthropic. La guerra de los agentes de IA para el trabajo ya es oficial y os voy a explicar por qué esta batalla es la más importante de todas las que hay abiertas ahora mismo. Luego hablaremos sobre las Big Tech. En modo terremoto, Meta quiere montar su propio negocio de cloud para competir contra Amazon, Microsoft y Google. Tesla ha soltado sus robotaxis en Miami sin ningún humano de seguridad a bordo, directamente. Y Xbox, Xbox. El recorte más grande de su historia, 3.200 empleos y 5 estudios que salen por la puerta. Y para cerrar, domótica, que hacía un par de semanas que no dedicábamos su hueco. Philips Hue abraza Thread de forma oficial y Apple nos ha dejado un detalle de las betas que no os va a gustar nada si tenéis cámaras en casa. Arrancamos con Apple y con el producto que más se va a hablar este otoño. Sí o sí, el iPhone plegable. Esta semana Ming-Chi Kuo ha publicado sus estimaciones de producción y de demanda y los números cuentan una historia muy concreta que os quiero desmenuzar con calma. Para quien no lo ponga la cara a este tal Ming-Chi Kuo, pues deciros que es un analista de ETF International Securities y lleva más de una década siendo la fuente más precisa que existe sobre la cadena de suministro de Apple. No trabaja con filtraciones de software ni con capturas de pantalla. Trabaja con pedidos de componentes, con volúmenes de fabricación, con lo que las fábricas asiáticas están produciendo de verdad. Cuando Kuo da una cifra de envíos, la industria escucha. Se equivoca a veces con las fechas, rara vez con los volúmenes. Pues bien, ¿qué dice Kuo? Que Apple planea enviar entre 7 y 8 millones de unidades del iPhone plegable en la segunda mitad de este otoño de 2026. Pero atención al detalle importante. De esos millones, solo entre 500.000 y 1 millón de unidades estarán disponibles en el tercer trimestre, es decir, en el arranque. El grueso de la producción llega después, en el cuarto trimestre. ¿Y esto qué significa en cristiano? Que el día que se ponga a la venta va a haber muchísima más demanda que oferta. Kuo estima plazos de entrega de 4 a 6 semanas desde el primer día. Compras el teléfono en septiembre u octubre y te llega con suerte a mediados de noviembre. Eso, amigos, es la definición técnica de agotarse al instante. Hablemos del precio, porque aquí es donde la cosa se pone seria. La horquilla que maneja Kuo está entre los 2.300 y los 2.500 dólares y las fuentes de la cadena de suministro que recogía MacRumors esta misma semana hablan de al menos 2.000 dólares, posiblemente cerca de los 2.400.
En Europa, con impuestos, echad cuentas, porque más o menos serían unos 2.700 por ahí, calculo yo. Estaremos hablando con toda la probabilidad de un teléfono de más de 2.500 euros en Europa. El iPhone más caro de la historia con muchísima diferencia. Y ojo, porque hay otro dato de esta semana que refuerza toda esta historia. Según las fuentes de la cadena de suministro, el plegable ya ha entrado en fase de producción en masa y sin retrasos previstos. Esto es relevante porque llevamos 2 años escuchando que si la bisagra no estaba lista, que si el pliegue de la pantalla se notaba, que si Apple no lanzaba hasta resolverlo, pues parece que lo han resuelto. Las líneas de montaje están funcionando. Esto va en serio y va en fecha. Ahora dejadme que os dé un poco de contexto histórico, porque la jugada de Apple tiene un nombre y lo hemos visto antes. La estrategia es el iPhone X. Haced memoria. Año 2017. Apple presenta en septiembre el iPhone 8, el 8 Plus y el iPhone X. Es el 10º aniversario el que eliminaba el botón de inicio y estrenaba un Face ID. Pero el X no salió a la venta con los demás. Se retrasó hasta noviembre. ¿Por qué? Porque la producción de la pantalla OLED y el sistema de cámaras TrueDepth no daba abasto. Apple lo presentó igualmente en septiembre para dominar la conversación. Generó una expectación brutal durante 2 meses y cuando por fin salió, las colas dieron la vuelta al mundo. Pues con el plegable, mismo manual. Presentación en septiembre junto al iPhone 18, ventas reales concentradas en el cuarto trimestre, escasez calculada y expectación por las nubes. Apple aprende de sus propias jugadas y aquella le salió redonda. El iPhone X fue el teléfono más vendido del mundo durante meses, pese a costar $1.000, una barrera que en 2017 parecía un suicidio comercial. Hoy nos parece normal. Igual, dentro de 5 años, un teléfono de 2.400 nos parece normal también. ¿O no? Ahora vamos a eso. Porque hay una consecuencia directa de esta escasez que Kuo menciona y que a mí me parece fascinante, la reventa. Con plazos de entrega de mes y medio y un producto que va a ser el objeto de deseo de este año, los revendedores están frotándose las manos. Se habla de sobreprecios de entre el 50 y el 100% en los primeros días. Un teléfono de $2.400 vendiéndose por 4.800 en el mercado gris. Lo vimos con la PlayStation 5 en la pandemia, lo vimos en las gráficas de Nvidia y me temo que lo vamos a ver con esto también. Y aprovecho para daros el consejo de consumidor que doy siempre que se avecina una de estas fiebres, porque luego pasan cosas. Jamás compréis a revendedores en los primeros días. Nunca acordaros. La escasez del lanzamiento de Apple es siempre temporal, es cuestión de semanas, no de meses, y la producción del cuarto trimestre viene fuerte según los propios números de Kuo. Pagar el doble por tenerlo 3 semanas antes es el peor negocio de la tecnología de consumo. Y segundo aviso, este es más serio. Las fiebres de productos son temporada altas de estafas. Webs falsas con supuesto stock, anuncios en redes con precios milagro, sorteos fraudulentos con un producto de 2.400 euros. El anzuelo es demasiado goloso para los malos. Canal oficial, tienda de confianza y paciencia. Eso es lo que tenéis que hacer. Que la paciencia en tecnología es la virtud mejor pagada. Déjame también repasar lo que sabemos del producto en sí, porque llevamos meses acumulando piezas del puzzle y merece la pena juntarlas. El formato sería tipo libro, como los Galaxy Fold. Una pantalla exterior para usarlo como iPhone normal y una interior grande que se despliega para trabajar, ver contenido o hacer multitarea de verdad. El nombre que más suena en las quinielas es el iPhone Ultra, que encajaría con la filosofía de Apple de reservar Ultra para lo más alto de cada gama, como hace con el Watch o con los chips M, en los Macs. Y el gran titular técnico, que ya comentamos hace unas semanas, es la pantalla sin pliegue visible. Ese ha sido el santo grial de la categoría desde el primer día.
Todos los plegables del mercado, hasta los mejores, tienen esa arruga en el centro que se ve a ciertos ángulos y se nota al pasar el dedo. Si Apple de verdad ha conseguido eliminarla o reducirla hasta hacerla imperceptible, tiene el argumento de venta perfecto. No somos los primeros, pero somos los que lo han hecho bien. ¿Y cómo se consigue eso? Pues aquí hay ingeniería de la fina. El pliegue visible es consecuencia de la tensión mecánica. Cada vez que doblas la pantalla, las capas internas sufren y con miles de ciclos de esa fatiga deja la marca. La solución pasa por dos frentes: el vidrio ultrafino que recubre el panel, que tiene que doblarse sin acumular tensión, y sobre todo la bisagra, que en los diseños modernos no dobla la pantalla en un ángulo cerrado, sino que la curva lo hace en forma de curva, en una forma de gota de agua por dentro de ese mismo cuerpo, repartiendo la tensión en un radio mucho más amplio. La bisagra es la pieza más difícil de todo el teléfono. Cientos de componentes mecánicos en miniatura que tienen que aguantar años de aperturas diarias, polvo, arena de la playa y bolsillos. De hecho, los rumores de estos 2 años apuntaban justo ahí, que la pantalla ya estaba resuelta, pero la bisagra no pasaba los controles de durabilidad de Apple en ciclos ya prolongados. Que ahora la producción en masa haya arrancado sin retrasos sugiere que ese examen por fin pues ya está aprobado. Mi opinión, y luego os pregunto la vuestra. Yo creo que Apple llega tarde al plegable, eso es innegable. Samsung va ya por la 7ª generación de sus Galaxy Fold. Huawei tiene plegables de 3 cuerpos. Honor y Google llevan años en esto. Pero también creo que Apple no juega a llegar nunca al primero. Juega a llegar cuando el producto está ya bien maduro. Lo hizo con el reloj, lo hizo con los auriculares sin cables, lo hizo hasta con la pantalla grande del iPhone 6, no sé si lo recordáis. Y cada vez que ha llegado tarde con un producto pulido, se ha comido el mercado. La pregunta de verdad no es si el plegable de Apple se venderá, que se venderá. Es si el formato plegable en general pasará de nicho a mainstream gracias a la entrada de Apple. Eso es lo que Samsung está deseando en secreto. Por cierto, que Apple legitime la categoría que ellos llevan 7 años empujando solos. Y os doy un dato para dimensionar ese que Apple legitime la categoría, porque no es una frase hecha. Los plegables llevan 7 años en el mercado y siguen siendo una fracción pequeña de las ventas mundiales de móviles. En el mejor de los años no han pasado de un dígito bajo de cuota. La categoría creció rápido al principio, se estancó y los fabricantes chinos han sostenido el formato más por prestigio de marca que por volumen. ¿Qué pasó cuando Apple entró en otras categorías estancadas? Con los relojes inteligentes, por ejemplo, que existían años antes del Apple Watch y no despegaban. Pues que Apple multiplicó el mercado entero. Hoy vende más relojes que toda la industria relojera suiza junta. Con los auriculares sin cables, los AirPods, convirtieron un accesorio de nicho en un fenómeno cultural y, de paso, en un negocio de decenas de miles de millones. El efecto de Apple sobre una categoría no es sumar sus ventas, es cambiar la percepción social del producto. El día que veas a tu cuñado, al que no le interesa la tecnología, con un iPhone plegable en la cena de Navidad, ese día la categoría habrá ganado. Y Samsung, que lleva 7 años pagando la factura de educar al mercado, recogerá también por fin su parte. Última pincelada antes de la pregunta. Pensad en lo que significa este lanzamiento para la estrategia de precios de Apple. Con el plegable a 2.400, el iPhone 18 Pro Max de 1.500 y pico de repente parece hasta razonable. Es el efecto ancla de toda la vida. Pones un producto carísimo en lo alto del escaparate y el resto de la gama se percibe como una ganga. Apple es maestra en eso también. El plegable no necesita venderse por millones para ser un éxito. Le basta con existir,
redefinir el techo de la marca y empujar hacia arriba el precio medio de todo lo demás. Y ahora una pregunta para la comunidad, que me gustaría que contestarais en Discord y en Telegram. ¿Está el mercado preparado para un iPhone de más de 2.000 euros? Y más personal todavía, ¿lo compraríais de salida o esperaríais a la segunda generación? ¿O esto de los plegables directamente no va con vosotros? Os leo en Telegram o en Discord. Y seguimos con Apple, porque Mark Gurman en su newsletter de Power On de Bloomberg apunta a que el martes 8 de septiembre es la fecha más probable para el evento de la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Y si no es el 8, la alternativa seria es el miércoles 9. Vale, Luis, ¿y esto por qué me importa? Pues porque detrás de esa fecha hay toda una mecánica de relojería que a mí me parece de las cosas más interesantes del funcionamiento interno de Apple y os lo voy a contar. Primero el patrón. Apple celebra su evento de iPhone casi siempre en la semana posterior al Labor Day, el Día del Trabajo Americano, que es el primer lunes de septiembre. Este año el Labor Day cae el 7, así que la semana buena empieza el 8. Y dentro de esa semana, Apple prefiere históricamente el martes o el miércoles. ¿Por qué no el lunes? Porque la prensa necesita el lunes para viajar y preparar la cobertura. Porque no el jueves o el viernes. Porque necesitan que el ciclo de noticias del evento dure toda la semana y desemboque en la apertura de reservas del viernes siguiente. Y aquí viene la parte de negocio pura y dura. La razón de fondo que Gurman siempre recuerda. El trimestre fiscal de Apple cierra a finales de septiembre. Presentando el día 8, las reservas abren en torno al viernes 12 y el teléfono se pone a la venta el viernes 19. Resultado, pues que Apple mete casi 2 semanas completas de ventas del iPhone nuevo dentro del trimestre que cierra. 2 semanas de producto más vendido del planeta, al precio más alto, sin descuentos. Eso engorda el trimestre fiscal de septiembre de una manera brutal y le da a Tim Cook, o mejor dicho, ya a John Ternus, que ya sabéis que asume como consejero delegado el 1 de septiembre, unos primeros resultados de lujo que presentar. Fijaos qué detalle. Por cierto, el primer evento del iPhone de la era Ternus, a la semana de estrenar el cargo. Empieza fuerte el hombre, ¿eh? Y ya que lo menciono, 2 pinceladas sobre John Ternus para quien se haya perdido los capítulos anteriores de esta serie. Porque el cambio de consejero delegado en Apple es de las noticias del año y conviene tenerla fresquita. Ternus es ingeniero de hardware de la casa de toda la vida. Lleva en Apple desde principios de 2000 y ha dirigido la ingeniería de prácticamente todos los productos importantes de la última década, del iPad al iPhone pasando por los Mac, del Apple Silicon también. Su nombramiento dice mucho de hacia dónde quiere ir la compañía, después de la era Cook, que fue la era de las operaciones y de los servicios, de exprimir la cadena de suministros y el margen. Llega un perfil de producto puro en el momento en el que Apple necesita ganar 2 guerras de producto, la de la inteligencia artificial, donde va por detrás, y la de las nuevas categorías plegables, hogar, gafas, robótica de consumo, donde se juega la próxima década. Que su primer escenario sea presentar el iPhone más ambicioso de la historia tiene hasta algo de guión de película. Septiembre va a ser interesante por muchas más razones que las especificaciones. Segundo apunte del contexto.
Este evento va a ser especialmente denso porque no hablamos solo del iPhone 18 Pro y Pro Max, hablamos si se cumple todo lo que llevamos meses contando del iPhone plegable que acabamos de contar, presentando en el mismo escenario. Es un evento con dos protagonistas de 2.000 y pico euros cada uno. Y el iPhone 18 estándar, ojo, que según la hoja de ruta filtrada se movería a la primavera siguiente, separando por primera vez la gama en dos ventanas de lanzamiento. Eso cambiaría el guión de septiembre para siempre. Septiembre para lo premium y primavera para lo asequible. Y tercero, un dato concreto de esta semana que le da cuerpo a la rumorología: las baterías. Han aparecido registros regulatorios en China, y esto es importante porque no es un rumor de un filtrador anónimo. Es documentación oficial de certificación que confirman las capacidades de las baterías del iPhone 18. El Pro Max llevará una batería de 5.567 mAh y el Pro una de 4.288. Para que os hagáis una idea, la del Pro Max supone casi un 10% más de capacidad que la del 17 Pro Max y un 10% más de batería sumado a un chip A20 Pro fabricado en el proceso de 2 nanómetros de TSMC, que por diseño consume menos. La autonomía de esta generación puede dar un salto muy serio, y la autonomía, no nos engañemos, sigue siendo el factor número 1 de compra para la mayoría de la gente, por encima de la cámara y por encima incluso del diseño. Y ya que ha salido el chip, 2 minutos sobre el A20 Pro, porque el salto a 2 nanómetros es más importante de lo que también parece. Cuando hablamos de nanómetros, hablamos, simplificando, del tamaño de los transistores. Cuando más pequeños, más caben en el mismo espacio. Más rápido va el chip y menos energía consume por operación. El proceso de los nanómetros de TSMC, el de fabricante taiwanés que produce los chips de Apple, es la primera gran transición de nodo en 3 generaciones, porque los chips del 15, 16 y 17 eran todos variantes del proceso de 3 nanómetros. Las cifras que maneja la industria hablan de en torno a un 15% más de rendimiento al mismo consumo, o hasta un 30% menos de consumo al mismo rendimiento. Y hay un detalle de negocio jugoso. Apple, como siempre, se ha quedado con prácticamente toda la capacidad inicial de producción de los nanómetros de TSMC. Eso significa que durante un año, más o menos, ningún Android podrá montar un chip de esa generación. Esa exclusividad temporal de silicio es una de las ventajas competitivas más infravaloradas de Apple y la paga a precio de oro. Se estima que cada oleada de 2 nanómetros cuesta bastante más que las de la generación anterior, y por eso los rumores de subidas de precio de los Pro nunca terminan de irse. ¿Y qué más veremos en ese escenario del 8 de septiembre, además de los iPhone? Pues lo habitual y algo más. Los Apple Watch de nueva generación, que este año, según la hoja de ruta que repasó Gurman, vienen con más chicha de lo habitual, con la salud como bandera, y posiblemente los AirPods Pro renovados. Y la incógnita más interesante, el Hub del hogar inteligente. Es el producto que Apple lleva años cocinando y que, según Gurman, podría llegar este mismo otoño. Si Apple quiere que su asalto a la domótica llegue a las casas en Navidad, pues septiembre es su ventana natural de presentación. Lo enlazo con el bloque de domótica de hoy, que precisamente tenemos noticias de ese frente. Todo conectado, como veis. Pues cambiamos de tercio y nos vamos al bloque de inteligencia artificial, con la que para mí es la noticia más importante de la semana en este terreno. Y mira que la semana ha tenido de todo, ¿eh? Que el jueves fue un día histórico con 3 laboratorios moviendo ficha a la vez, pero lo del viernes es lo que va a marcar los próximos meses. OpenAI ha lanzado ChatGPT Work, su respuesta directa a Cloud Cowork de Anthropic. Pero antes de meternos en harina con ChatGPT Work, dejadme dibujar el escenario de la semana, porque
es que no se puede entender el viernes sin el jueves. El jueves 9 de julio pasará a la historia reciente de la inteligencia artificial como el día de los 3 lanzamientos. OpenAI puso a disponibilidad general GPT 5.6 y lo hizo en 3 variantes con nombres de Astro. Sol, el tope de gama para tareas agénticas exigentes, a $5 el millón de tokens de entrada y 30 de salida. Luego sacó Terra, el equilibrado, que ofrece el rendimiento del modelo anterior a la mitad de precio, y Luna, el económico, a $1 la entrada, pensado para procesos masivos de un gran volumen. El mismo día, la compañía de Elon Musk lanzó Grok 4.5, reivindicando rendimiento de primera línea y construido sobre una base de 1,5 billones de parámetros. Y Google, en cambio, movió ficha en la dirección contraria. Retrasó Gemini 3.5 Pro hasta el 17 de julio, descartando la arquitectura anterior para hacer una reconstrucción completa. 3 laboratorios de frontera, 3 decisiones en el mismo día y 2 aceleran y 1 frena para no lanzar un modelo a medias. Ese es el tablero. Y en 24 horas después, con el motor nuevo recién estrenado, OpenAI lanza el producto que nos ocupa. Vamos a ello. Un apunte que no quiero dejar pasar de este jueves, por cierto. Fijaos en la estructura de precios de GPT 5.6, porque cuenta una historia. 3 escalones clarísimos de precio y rendimiento. Eso es un catálogo de empresa de toda la vida. El bueno, el bonito y el barato. Los laboratorios de IA han dejado de lanzar el mejor modelo del mundo a secas y han empezado a segmentar como segmenta cualquier proveedor industrial, porque su cliente ya no es el curioso que chatea, es el director de tecnología que calcula el coste por millón de operaciones de su pipeline. Ese cambio de lenguaje, de récords, de benchmarks a tarifas por volumen es la señal más clara de que la industria está madurando a toda velocidad. Vamos por partes, que aquí hay mucho que contar. ¿Qué es exactamente ChatGPT Work? Pues es un agente que combina ChatGPT con Codex, su modelo de programación, para crear documentos, presentaciones y sitios web en forma autónoma. Tú le escribes lo que necesitas, le das acceso a tus archivos y a tus herramientas y el agente trabaja, planifica, ejecuta los pasos, genera las estrategias y te las presenta bien terminadas. Todo esto montado sobre GPT 5.6, el modelo que OpenAI acaba de lanzar el día anterior, el jueves, en sus 3 variantes. Es decir, han lanzado el motor un día y el coche al siguiente. Eso es una coreografía de lanzamiento muy estudiada. ¿Por qué? El despliegue llega primero a los usuarios de los planes Pro, Enterprise y Edu, y se irán extendiendo a Plus y Business durante los próximos días. Y trae 2 cositas más debajo del brazo, una nueva aplicación de escritorio y una función para publicar sitios web directamente desde ChatGPT sin pasar por ningún servicio externo. Le pides una web, te la monta y te la publica. Fin de la historia. Ahora el contexto, porque esta noticia sin contexto es media noticia. ¿Contra qué compite esto exactamente? Pues contra Cloud QWork de Anthropic, que se lanzó en enero de este año. QWork fue el primero en plantear esta idea de compañero de trabajo digital, un agente al que le conectas carpetas de tu ordenador, tus herramientas de empresa y le delegas tareas completas de oficina. Y no es un chat al que le preguntas cosas, sino es un agente que hace el trabajo, organiza archivos, monta informes desde datos en bruto, prepara presentaciones, gestiona flujos de varios pasos y durante estos 6 meses Anthropic ha tenido ese terreno prácticamente en exclusiva. Hoy se acabó la exclusiva y aquí quiero pararme porque creo que mucha gente no está midiendo bien la dimensión de esta batalla. Porque llevamos 2 años hablando de la guerra de los chatbots, que si ChatGPT tiene más usuarios, que si Cloud razona mejor, que si Gemini está integrado en Android. Todo eso es la guerra del consumo.
Pero la guerra de verdad, la del dinero, es la guerra empresarial. Pensadlo, un usuario de pie paga 20 euros al mes, como mucho. Una empresa de 500 empleados que adopta agentes de IA para el trabajo diario paga contratos de cientos de miles de euros al año. Y además, no se va. Cuando integras un agente en los procesos de tu empresa, en tus documentos, en tus flujos de aprobación, cambiarte a la competencia cuesta muchísimo. Lo que en software empresarial se llama de toda la vida el coste de cambio. El que gane la cuenta hoy la tiene durante mínimo 10 años. Por eso OpenAI no podía permitirse dejar a Anthropic sola en este espacio ni un trimestre más. Y por eso el movimiento llega ahora, en un momento en el que, y esto no es casualidad, las dos compañías suenan para salir a bolsa. Cuando preparas una salida a bolsa, necesitas enseñar ingresos empresariales recurrentes, que es lo que los inversores institucionales valoran de verdad. Los agentes de trabajo son exactamente esa línea de negocio. Esta pelea no va de qué agente te hace mejor un PowerPoint, va de qué compañía se presenta ante Wall Street con la cartera de clientes corporativos más gorda. Vamos ahora con la comparación técnica, que es la pregunta que todos os estaréis haciendo ahora mismo. ¿Y cuál es mejor? Pues os voy a ser honesto. Es pronto para un veredicto serio, porque ChatGPT Work lleva en la calle literalmente un día. Pero sí os puedo dar las claves de que hay que fijarse, en las que hay que fijarse, vamos. 1. La autonomía real en tareas de varios pasos. Que un agente haga una tarea de un paso está resuelto. Que encadene 15 pasos sin perderse, sin inventarse cosas por el camino y sin que tengas que rescatárselo a la propia IA, eso es lo difícil. Y ahí es donde se van a diferenciar. 2. El acceso al contexto. QWork juega la baza de las carpetas locales y de los conectores a herramientas de empresa. ChatGPT Work juega la baza de Codex y de una base de usuarios gigantesca que ya vive dentro de ChatGPT. 3. La fiabilidad de los entregables. No vale generar un Excel bonito si las fórmulas están rotas. Los primeros análisis comparativos van a caer en cuestión de días y os prometo que los traeremos al programa. Para que esto no se quede en abstracto, os pongo ejemplos concretos de lo que significa delegar en un agente de estos, que es donde se va la diferencia con el chatbot clásico. Ejemplo 1. Tienes una carpeta con 50 facturas en PDF de proveedores distintos, cada una con su formato. Al chatbot le puedes preguntar cosas sobre una factura. A la gente le dices, organízame esto, y te lee las 50, extrae proveedor, fecha e importe, renombra los archivos y te construye una hoja de cálculo con las fórmulas de todos los totales funcionando. Ejemplo 2. Notas de reuniones desperdigadas por todos tus 20 documentos, y le pides una presentación ejecutiva con las decisiones clave. La gente lee todo, identifica los temas y te entrega el PowerPoint maqueado. Ejemplo 3. El clásico de los lunes, informe semanal a partir de los datos en bruto que exporta tu herramienta de turno. Esas son horas de trabajo humano convertidas en minutos de trabajo de una máquina. Y por eso las empresas están dispuestas a pagar lo que están pagando. Lo cual me lleva al elefante en la habitación, que no voy a esquivar. ¿Y esto qué significa para el empleo? Pues mirad, yo aquí tengo una postura que he ido puliendo episodio a episodio. Lo que automatizan estos agentes hoy son tareas, no puestos completos. El puesto de trabajo medio de una oficina es un paquete de decenas de tareas distintas y los agentes se comen más de las más mecánicas. El copiar, el pegar entre sistemas, el formatear informes, el picar datos. La historia de la tecnología dice que eso redefine puestos más que eliminarlos en bloque, como pasó con la hoja de cálculo y los contables. Pero también digo la otra mitad.
La verdad de esta ola no tiene precedente histórico y quien no aprenda a trabajar con estas herramientas va a competir en desventaja contra quien sí lo haga. Mi consejo de siempre, y lo repito porque lo pienso, no os preguntéis si la IA os va a quitar el trabajo. Preguntaros si estáis siendo de los primeros de vuestro sector en dominarla. Esa es la variable que controláis vosotros. Y un apunte más que me parece revelador. La función de publicar webs directamente desde ChatGPT. Esto parece un detalle menor, y no lo es. OpenAI está diciendo, no quiero ser una herramienta dentro de tu flujo de trabajo, quiero ser el flujo de trabajo entero. Del mismo modo que Google convirtió el buscador en correo, mapas, documentos y todo lo demás. OpenAI quiere que entres en ChatGPT por la mañana y no salgas hasta la tarde. Y cada servicio externo que absorben, ya sea el diseño web, las presentaciones o los documentos en un sector entero de software que se echa a temblar. Si yo tuviera una empresa de constructores de páginas web, esta semana estaría durmiendo regular. Mi lectura final, que la competencia aquí es buenísima noticia para nosotros, los usuarios. Anthropic llevaba ya 6 meses marcando el ritmo con QWork y ahora tiene al rival más grande pisándole los talones, lo que significa que ambos van a mejorar más rápido y que los precios van a tener que ser razonables. Y ojo a los dos que faltan, que son Google, que tiene Gemini, y todo el ecosistema de Workspace, donde ya vive el trabajo de media humanidad. Y Microsoft, que con Copilot lleva tiempo sembrando en Office. La guerra de los agentes de trabajo acaba de pasar de escaramuza a batalla campal y 2026 va a ser el año en el que se repartan las primeras posiciones. Bueno, pues entramos en el bloque de las Big Techs con 3 noticias rápidas pero potentes. La primera, Mark Zuckerberg estaría construyendo una división de cloud para vender capacidad de cómputo de inteligencia artificial a terceros. Es decir, Meta quiere competir, directamente contra Amazon Web Service, Microsoft Azure y Cloud Google o Google Cloud. Y el mercado lo celebró a lo grande. La acción de Meta se disparó un 9% hasta máximos históricos. ¿Por qué es un giro de guión? Porque Meta siempre ha sido consumidor de infraestructura, nunca un vendedor. Construye centros de datos gigantescos, pero para sus propias cosas, Facebook, Instagram, WhatsApp, sus modelos de IA. Su negocio es la publicidad. Amazon inventó el modelo contrario hace 20 años, alquilar los servicios o los servidores que les sobraba, y de ahí nació AWS, hoy su máquina de hacer dinero. Y Meta quiere leerse ese mismo libro ahora que ya se da la condición perfecta. La demanda de cómputo de IA supera ampliamente la oferta. No hay chips, ni centros de datos, ni energías suficientes, y las 3 grandes nubes tienen lista de espera. Y ojo al contexto energético, que es la factura oculta. Google publicó esta semana su informe ambiental con un aumento del 37% en consumo eléctrico, el mayor de su historia, con sus centros de datos devorando más de 42 millones de megavatios hora. La próxima gran batalla de la IA no va a ser por los chips, va a ser por los electrones. El dato que lo dimensiona todo de esta misma semana, los 4 grandes, Google, Microsoft, Meta y Amazon, elevarán su gasto de capital combinado a 725.000 millones de dólares este año, un 77% más que el año pasado, más que el Producto Interior Bruto de Suiza, gastado en un solo año. Casi todo en infraestructura de IA. Si te vas a gastar eso, de todas formas, monetizar la capacidad sobrante convierte un centro de coste en un centro de ingresos. Mis peros en 30 segundos. El cloud no es solo tener servidores, es servicio, soporte, herramientas y confianza. Y AWS lleva 20 años puliendo eso mientras Meta empieza de cero. Y la pregunta incómoda se responde sola en muchos consejos de administración.
¿Le confiarías los datos de tu empresa Meta con su historial que tiene en privacidad? Mi posición, la demanda es real, pero no todos los que invierten van a capturarla. Y Meta hoy no tiene ni un solo cliente cautivo en cloud. Y un apunte final de la semana que redondea la foto. Mientras las grandes gastan, los proveedores hacen caja. SK Hynix debutó en la bolsa americana captando 26.500 millones de dólares con una demanda de 7 veces superior a la oferta. Y Amazon va a emitir bonos por 25.000 millones para financiar su parte de la fiesta. La vieja lección de la fiebre del oro. Los que ganan seguro son los que venden picos y palas. Bueno, pues paso a la siguiente noticia, que es la de Tesla. Por lo visto, Tesla ha lanzado un robotaxi en Miami y lo ha hecho marcando un antes y un después. Sin un supervisor de seguridad a bordo y sin un periodo supervisado previo. Coches vacíos recogiendo pasajeros desde el primer día. Miami es la quinta ciudad tras Austin, Houston, Dallas y Phoenix. Pero en todas las anteriores hubo meses de pruebas con un empleado dentro listo para intervenir. Aquí ese guión se ha tirado a la basura. ¿Cómo es posible legalmente? Porque en Estados Unidos no hay regulación federal única. Cada estado decide, y Florida tiene una de las legislaciones más permisivas del país. Si la empresa certifica que su sistema está listo y asume la responsabilidad, puede operar. Fijaos en el mapa de Tesla. Texas, Arizona, Florida. Todos estados de regulación ligera. No hay robotaxis de Tesla en San Francisco, donde en Guayamo pasó el calvario regulatorio californiano. Tesla elige el terreno donde las reglas le favorecen. Legítimo, pero hay que decirlo. Un apunte de pedagogía a Express. Esto es nivel 4 de autonomía. Coche responsable legal de la conducción dentro de una zona definida, sin nadie de respaldo. Nada que ver con el asistente de vuestro coche, que es nivel 2. El debate técnico de fondo sigue siendo el mismo. Waymo usa cámaras, radar y lidar sobre zonas cartografiadas al milímetro. Tesla apuesta por solo cámaras y red neuronal. Más barato de escalar, pero con más dudas entre los ingenieros. Y Miami, con sus lluvias torrenciales y su tráfico creativo, va a ser el examen más duro de ese enfoque hasta la fecha. Lo que está en juego es enorme. Buena parte de la valoración bursátil de Tesla ya no se sostiene en vender coches, sino en la promesa de la flota autónoma. Y el precedente da miedo. Cruise, la filial de General Motors, era el segundo operador del país y el único accidente grave en San Francisco acabó con la empresa desmantelada. En este sector no hay margen de error. Mi reflexión es en una frase que creo en el coche autónomo y en que yo creo que también salvará vidas. Porque el 90% de los accidentes son siempre, la mayoría de las veces, son por error humano. Pero la confianza pública se construye con años de prudencia y se destruye con un titular. Tesla ha decidido correr. Ojalá acierte, porque un accidente no perjudicaría solo a Tesla, retrasaría a toda la industria. Sinceridad total en Discord y en Telegram para vosotros, por favor. ¿Qué opináis? ¿Os subiréis hoy a un taxi sin nadie al volante? Os leo. Y cierro el bloque de las noticias de las Big Tech con la noticia más dura de la semana, que es la que Xbox ha confirmado pues el recorte más grande en toda su historia. Ojo al dato, 3.200 puestos de trabajo, un 20% de toda la plantilla de la división se va a la calle. La cronología importa, porque el miércoles Asa Sarma, la consejera delegada de Xbox, confirmó 1.600 despidos inmediatos entre Activision, Bethesda, Blizzard, King y Mojang, y los Xbox Game Studios también. El viernes se puso el alcance total de esos 1.000 y pico que dijo Asa Sarma. Al final pues se hicieron oficial que fueron los 3.000 y pico.
Y a eso se suma el desmantelamiento parcial del imperio de estudios, que ojo, esto también es importante porque Compulsion Games y Double Fine se independizan. Undead Labs, Ninja Theory y Arkane Studios pues están en proceso de venta o en cesión. Ninja Theory, los creadores del Hellblade famoso, pues también. Y Arkane, los de Dishonored Leyendas, que es un juego, también se va fuera. Las palabras de Sarma pues son de una crudeza inusual en esta chica, en el poco tiempo que llevamos ya conociéndola. Dice que nuestro negocio hoy no es saludable. Y el dato que lo explica todo, pues los márgenes del gaming son de 3 a 10 veces inferiores a los de negocios comparables dentro de Microsoft. Esa es la clave. En la Microsoft de 2026, que gasta 190.000 millones pues este año en infraestructura de IA, cada dólar compite contra la alternativa de meterlo en Azure. El gaming está perdiendo esa competición interna. La ironía es tremenda. La compra de Activision Blizzard por 79.000 millones se vendió como la gran apuesta por el gaming y 3 años después la digestión se hace a base de despidos y ventas. Y no quiero despachar esto solo con la estrategia. Detrás de la cifra hay 3.200 historias de una de las profesiones más vocacionales que existen. Gente que lleva 3 años encadenando olas de despidos en toda la industria, mientras las compañías presentan resultados récord en otras divisiones. Que Compulsion y Double Fine salgan como independientes y no cerrados es la única lectura amable de esta semana. Y para los jugadores, la pregunta clave es Game Pass. Si vendes Ninja Theory y sueltas Arkane, el músculo creativo interno se adelgaza. La lectura estratégica es que Xbox acelera su transformación de fabricante de consolas con estudios propios a editora multiplataforma, publicando Call of Duty, Minecraft y sus grandes franquicias en todos los sistemas, y quedándose solo los estudios que producen esas máquinas de hacer dinero. Como jugador me duele. Como analista entiendo la lógica. Y no, Xbox no se muere. Lo que muere es la Xbox coleccionista de estudios talentosos. Esa era se cerró esta semana con un memorándum. Y ahora quería preguntarle yo a ti, te quería preguntar yo a ti, ¿qué significa para Game Pass perder estudios como Ninja Theory y si creéis que esta ola de recorte en el gaming tiene fin? Os leo. Y llegamos al bloque de domótica, que le tenía ganas, con una noticia de 2 caras, una buena para el usuario y otra que, ya os adelanto, me tiene un poco mosqueado. Vamos primero con la buena. Philips Hue ha anunciado que el protocolo Thread se convierte en parte integral de su ecosistema, sumándose a Zigbee y a Bluetooth. Para los que estéis menos metidos en el mundillo, os hago el mapa rápido de protocolos, que esto lía mucho a la gente. Zigbee es el protocolo veterano de la domótica, el que Hue lleva usando desde el principio, una red de malla eficiente de bajo consumo, donde cada bombilla repite la señal y amplía la cobertura. Funciona muy bien, pero es un mundo algo cerrado que necesita su propio puente. Thread es la evolución moderna de esa misma idea. También red de malla, también bajo consumo, pero basada en el protocolo de Internet de toda la vida, lo que significa que los dispositivos hablan directamente con tu red sin traductores intermedios. Y sobre Thread se apoya Matter, el estándar universal que impulsan juntos Apple, Google, Amazon y Samsung para que cualquier cacharro funcione con cualquier ecosistema. ¿Qué significa en la práctica que Hue integre Thread? Pues que la etiqueta Matter over o Thread, que va cada vez veis más en las cajas de los dispositivos, deja de ser una promesa y empieza a ser el idioma común de verdad. Tus bombillas Hue conviviendo de forma nativa en la misma malla que tus sensores, tus cerraduras y tus enchufes de otras marcas, controlables desde HomeKit, desde Google Home o desde Alexa indistintamente.
La interoperabilidad real que llevamos años pidiendo en este bloque del podcast. Y viniendo de Hue, que es probablemente la marca de iluminación conectada más extendida del planeta, el efecto arrastre sobre el resto del sector va a ser importante. Cuando el líder adopta el estándar gana. Un poco de memoria histórica para valorar el momento, porque los veteranos de la domótica sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí. Durante 15 años montar una casa inteligente era un ejercicio de masoquismo. Cada marca con su protocolo, su app, su hub propietario. Comprabas una bombilla y no sabías si funcionaría con tu asistente. Comprabas un sensor y necesitabas otro puente más en el router, tal y cual. En fin, Zigbee por aquí y Z-Wave por allá. Wi-Fi para los demás y ecosistemas Apple, Google, Amazon, que se ignoraban olímpicamente entre sí porque cada uno soñaba con quedarse el mercado entero. Matter nació precisamente de la rendición colectiva. En 2019, las 4 grandes admitieron que la fragmentación estaba matando la categoría, que la gente no compraba domótica porque era un lío, y se sentaron a crear un estándar común. Tardó en arrancar. Las primeras versiones fueron limitadas y hubo mucho escepticismo, yo el primero, lo confieso, que lo dije aquí en el programa, pero 2026 está siendo el año en el que la promesa cuaja. Un dispositivo con el logo de Matter funciona hoy con HomeKit, con Google Home y con Alexa a la vez, sin puentes múltiples ni brujería. Y el movimiento de Hue de esta semana es exactamente el tipo de ficha que faltaba por caer. Además, esto conecta directamente con algo que contamos hace unas semanas, el hub del hogar inteligente que Apple prepara para este mismo año. Según la hoja de ruta de Gurman, este posible año veamos el nuevo dispositivo de Apple. Un ecosistema doméstico donde Thread es el pegamento. Le viene de perlas este tipo de producto. Todo encaja en la misma dirección. 2026 está siendo el año en el que la domótica deja de ser un puzzle de aplicaciones y empieza a aparecer un sistema. Y ahora la cara B, la que me tiene mosqueado de verdad. En las notas de la última beta de macOS apareció un detalle que afecta a los que tenemos cámaras en casa. Las funciones de Apple Intelligence en las cámaras dentro de la app Casa van a requerir un plan de iCloud más de al menos 2 terabytes. Léelo otra vez para que la inteligencia artificial de Apple analice lo que ven tus cámaras. Detección inteligente de personas, de paquetes, de situaciones. Necesitas estar pagando el plan de almacenamiento de 2 teras. Y aquí es donde yo digo, cuidado con el camino que estamos tomando, porque una cosa es pagar almacenamiento por guardar grabaciones, eso tiene una lógica material evidente, los vídeos ocupan espacio, lo sabemos, y otra cosa distinta es usar el plan de almacenamiento como peaje para funciones de inteligencia que en muchos casos ni siquiera consumen ese almacenamiento de forma proporcional. Y es atar la seguridad de tu casa, que no es una función de lujo, es seguridad a la suscripción más cara del catálogo. Apple lleva años construyendo su negocio de servicios y me parece legítimo, pero hay una diferencia entre monetizar el entretenimiento y monetizar la tranquilidad de saber quién llama a tu puerta. El contrapunto justo, pues Apple argumentaría que el análisis seguro de vídeo requiere su infraestructura de nube privada, que eso cuesta dinero y que el plan de 2 teras es la vía de empaquetarlo. Y es verdad que la alternativa de la competencia, que tus cámaras las analice la nube de cualquier otra marca con políticas de privacidad de andar por casa, tampoco es un paraíso. Pero me quedo con la sensación de que la domótica avanzada hacia un modelo donde el hardware que compras es cada vez más barato y la funcionalidad completa está cada vez más secuestrada detrás de suscripciones, pues lo hemos visto con timbres, ¿no? Por ejemplo, con cerraduras, con robots aspiradores y con la IA como excusa. Me temo que esto no ha hecho nada más que empezar. Así que os dejo mi consejo práctico de este bloque, que hacía tiempo que no daba uno. Cuando compréis domótica, mirad 2 cosas antes que el precio. Una, que funcione en local, sin nube,
que hay marcas y ecosistemas enteros que procesan todo en casa, sin cuotas y sin que tus vídeos salgan de tu red. Y con Matter y Thread, que esa vía es cada vez mucho más viable. Y 2, ¿qué pasa con el cacharro si mañana la empresa cierra o decide cobrar? Si la respuesta es que se convierte en un pisapapeles, igual no es la compra que parecía. La domótica bien elegida es una maravilla. La mal elegida es un alquiler perpetuo disfrazado de compra. Tenlo en cuenta. Y hasta aquí el episodio 25 de la segunda temporada. Semana grande, como os decía al principio, y encima con los deberes, que os he dejado unas cuantas preguntas a lo largo del programa. Así que ya sabéis dónde continúa esto, en Discord y en Telegram, ¿vale? No os olvidéis. Los enlaces los tenéis en la descripción del episodio, por si no sabíais, junto a la web también, que es techlimites.netflixy.app. Recordad que podéis escuchar el podcast donde queráis, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en Spreaker, en YouTube y en iHeart. Y si el programa os gusta y queréis echar una mano de verdad, hay una forma que no cuesta dinero y que ayuda muchísimo, dejándonos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify. Es un minuto para vosotros y para nosotros es la diferencia entre el que el podcast lo descubra más gente o no, así de simple. Nos escuchamos la semana que viene con más tecnología, más análisis y más debate. Yo soy Luis y esto ha sido Tech Sin Límites. Cuídate y sigue conectado sin límites.